¿por qué leer literatura en la escuela? Como familias, ¿alguna vez se preguntaron por qué leemos textos literarios en la escuela? ¿No sintieron en alguna ocasión que se perdía el tiempo o que servía solo para el ocio y la recreación? Los adultos solemos decir que los chicos de hoy no leen, pero ¿por qué queremos que lean? ¿Y la ficción está dentro de nuestras preferencias? Estas y muchas otras preguntas pueden aparecer cuando leemos la lista de materiales en las que aparecen ciertas obras literarias o cuando revisamos la carpeta o el cuaderno y nos encontramos con que, en la clase del día, los chicos solamente leyeron un cuento. Para comenzar a desarmar esta madeja de interrogantes, podemos iniciar con la siguiente pregunta. En general, ¿para qué se lee? ¿Se lee para aprender, para entretenerse o por placer, para ampliar un concepto, para resolver un problema, para revisar el texto propio, para comunicar, para obtener información precisa, para seguir instrucciones o para practicar la oralidad, entre otros? ¿Y de qué modo se lee? A grandes rasgos nos encontramos frente a dos modalidades, la lectura silenciosa y la lectura en voz alta. La primera puede ser por placer o por interés en algún tema. Suele utilizarse para obtener información o para saber de qué se trata un texto, haciendo una exploración rápida en el paratexto. También ocurre de manera involuntaria cuando leemos los carteles de la calle, por ejemplo. La segunda, la lectura en voz alta, es útil al momento de dar un discurso o emitir alguna comunicación, para compartir el propio texto con otros, para ofrecer información necesaria a los demás. También se leen en voz alta cuentos, poemas o parlamentos para practicar. Sin embargo, todavía no llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué leer literatura? ¿No serviría más trabajar con textos no ficcionales, con aquellos que van a utilizar en la vida real? Los términos que incorporo en estas preguntas no son azarosos. Muchas veces centramos nuestro foco en lo utilitario, en lo que sirve, en la vida real, como si la literatura o la ficción no formaran parte de ello. Entonces, ¿por qué enseñar literatura en la escuela? Tal como explican Welleck y Warren, una obra literaria no es un objeto simple, sino más bien un organismo complejo. Esto se debe a que la literatura está atravesada por distintas disciplinas como la lingüística, la historia, la filosofía y la sociología, entre muchas otras. Además, posee elementos que no le son propios, como la invención, la imaginación, la expresión corporal. Pero si es algo tan complejo, ¿por qué enseñarlo en el colegio? Como dice Graciela Montes, leyendo literatura, el lector se encuentra en un territorio mucho más extendido que el que suele transitar a diario. Entonces, si bien los alumnos se encuentran con todo tipo de textos, no solo en las horas de lengua y literatura, sino también en las otras asignaturas, son textos que se caracterizan por ser, generalmente, explicativos, informativos, descriptivos. Sirven para acceder a cierto conocimiento científico o didáctico, que tiene que ver, muchas veces, con un saber práctico, relacionado con lo cotidiano, con lo que pasó, etc. La literatura, en cambio, aunque puede tener aspectos realistas, puede hablar de sucesos que ocurrieron o de aspectos cotidianos, expande los horizontes del lector, permite transitar otros mundos, desarrolla la imaginación, desata una cantidad innumerable de sensaciones. Leer también pone en marcha una serie de mecanismos cognitivos, de competencias y procesos complejos. Y en el caso de la lectura de la literatura, puede poner en marcha el deseo y el placer. Por eso es importante leer ficción en la escuela. A veces surge la pregunta de ¿para qué sirve leer una novela? ¿O qué se aprende con los cuentos maravillosos, por ejemplo? La escritora cordobesa María Teresa Andrueto dice que los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano.
Michel Petit, en la misma línea, expresa que la lectura puede ser en todas las edades un camino privilegiado para construirse uno mismo, para pensarse, para darle un sentido a la propia experiencia, un sentido a la propia vida, para darle voz a su sufrimiento, forma a los deseos, a los sueños propios. Pero, como también señala Graciela Montes, estar frente a un libro no supone necesariamente, por sí mismo, haber adoptado una posición de lector, haber pegado el salto. Se podría estar frente a un libro, decodificar y hasta memorizar un texto escrito sin haberlo leído, sin haber construido personalmente nada, como si el juego le perteneciera a otro. En las clases, lo que ocurre muchas veces es que el estudiante espera la interpretación del docente. Quiere jugar su juego en lugar de hacer una construcción propia. Andrueto desarrolla en un hermoso libro lo que ella considera que es la construcción del camino lector. Esto nos habla de un proceso. Paulatinamente, de a poco, los estudiantes van transitando y construyendo su propio camino, acompañados por los docentes y las familias. La formación de lectores autónomos es un desafío que la escuela sostiene a lo largo de todo el recorrido escolar. Por otro lado, también es fundamental la escritura de ficción. Como explica Montes, la consideración del lector como alguien activo, no pasivo, como un jugador que, frente a un texto, hace sus apuestas, dibuja sus estrategias y construye sus sentidos. Facilita la comprensión de la escritura y la lectura como dos caras de la misma moneda. El lector escribe su lectura, pero la lectura también acrecienta la imaginación para realizar producciones propias, para desarrollar la escritura de invención, la escritura creativa. Así como el estudiante no parte de la nada para comenzar a escribir sus propios relatos, tampoco puede pensarse la escritura como algo meramente individual, de inspiración personal. Como sostiene Frugoni, encontrar qué decir, un problema clave para cualquier escritor, siempre resulta difícil, y la tarea colectiva puede no solo facilitarlo, sino crear las condiciones para que los alumnos puedan ir adiestrándose en la generación de ideas. La escritura colaborativa, las reflexiones grupales en torno a los procesos individuales, los intercambios entre los alumnos y el apoyo del docente suelen enriquecer en gran manera el proceso de escritura. Seguramente quedarán muchos interrogantes sin responder y probablemente hayan surgido nuevas preguntas a partir de lo expuesto. Cuando reflexionamos en torno a la literatura, parece que nunca terminamos de aprender, que siempre quedan territorios por indagar, por descubrir, caminos por construir.